¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí a Cine y Básquet TV. Hoy traemos un título que hace referencia a lo que es realmente el canal, ¿no? Porque hoy traemos cine y baloncesto. Hoy traemos una película de puro baloncesto y además traemos una historia que perfectamente pues puede ser contada en el Cestacuentos, ¿no? La vida de Earl Manigault. ¿Quién era este Earl Manigault? Bueno, pues solamente deciros una cosa. Cuando se retira Karim Abdul-Jabbar, la pregunta que le hacen a un hombre que hasta ese momento pues había tenido la carrera más longeva de la historia de la NBA, con 42 años, creo que se retiró Karim, pues la pregunta estaba clara, ¿no? El periodista se dirige a él y le dice, Karim, ¿quién ha sido el mejor jugador contra el que te has enfrentado en toda tu carrera? ¿Quién es el mejor jugador que han visto tus ojos? Claro, todo el mundo podía esperar que Karim pues nombrara a Will Chamberlain contra el que se enfrentó en sus primeros años, que pudiera hablar pues de Larry Bird, de alguno de sus compañeros de los Lakers, como Magic Johnson, pero ante la atónita sorpresa de todos, Karim Abdul-Jabbar dijo que el mejor jugador que había visto en toda su vida era Earl Manigault. Earl la cabra Manigault, The Goat Manigault. Al respecto de este mote, de GOAT, tengo que decir que he escuchado varias versiones. Por un lado se dice que era el cabra de Goat, y que bueno, pues de Goat traducido al español es cabra, pero en otras versiones vienen a decir que The GOAT es Greatest of All Time, Goat. Así que bueno, he escuchado las dos versiones, parece que todo nace por un profesor que tuvo en la escuela El Manigault, que no sabía pronunciar muy bien su nombre, y en lugar de Gold decía Goat, y entonces pues de ahí le vino este mote Goat, cabra, a El Manigault. El Manigault hay que decir que era una leyenda de la cancha posiblemente más mítica fuera de lo que son los pabellones profesionales que hay en Estados Unidos. La pista callejera de Rucker Park, situada en Nueva York, un pabellón, perdón, una cancha pues que es motivo de visita de mucha gente. Está situada en el Bronx, esta cancha de Rucker Park, en una zona pues que podríamos decir que es la parte turística de la zona de esos barrios de Nueva York. Estamos hablando de un barrio enorme, el Bronx, y donde este señor, El Manigault, era capaz, fijaos lo que vamos a comentar, de juntar para verle jugar alrededor de 10.000 personas. Es decir, 10.000 personas estaban dispuestas a ir a ver un partido, en principio de baloncesto callejero, para ver a este El Manigault. Claro, hay que entender que quien no esté muy puesto en esto del baloncesto, pues el baloncesto callejero en Estados Unidos tiene torneos que si no son profesionales, pues prácticamente podríamos decir que son semiprofesionales. De hecho, muchas de las estrellas de la NBA, pues en verano suelen hacer pues apariciones en estos torneos, ¿no? En estas canchas. Y la cancha más mítica es Rucker Park, donde han jugado pues prácticamente todas las leyendas de la historia de la NBA. De las estrellas últimas más famosas, que fue también profesional de NBA, pues tenemos por ejemplo el caso de Rafer Alston. Rafer Alston, que tuvo una carrera de más de 10 años en la NBA, y Rafer Alston pues fue una de las grandes estrellas de Rucker Park, donde tenía el mote de Skip to My Lou. Por ejemplo, Doctor J, Julius Erving también jugó en esa cancha de Rucker Park y tuvo, pues también era capaz de juntar allí a muchísimas personas para verlo jugar. Hay imágenes impresionantes de cómo está la cancha de público viendo al Doctor J, a Julius Erving. Y en la época esta, en la época del personaje del que vamos a hablar hoy, de El Manigault, pues coincidieron jugadores como Connie Hawkins, el propio Jabbar, o sea, todo lo que eran las estrellas de los años finales de los 60 y años 70, durante prácticamente toda la década. Hay que decir que el caso de El Manigault era un caso realmente terrible, porque él pues era de una familia muy humilde. Él vivía en la zona pues más pobre de Nueva York, en el Harlem,
y pues la situación, imaginaos, era una situación durísima, ¿no? Y este chico pues destacó desde niño, o sea, desde niño se enfrentaba a chicos mayores, siendo él muy pequeño, con apenas 8 o 9 años, se enfrentaba a chicos ya adolescentes de 16, 17 años y les ganaba, ¿no? Imaginaos también además lo que es el ambiente en esas canchas, ¿no? Donde, bueno, pues había, pues los chicos mayores, pues estaban allí, pues bebiendo cerveza, consumiendo todo tipo de historias, y el chico, este niño, pues iba allí y les ganaba, era capaz de ganarles a todos. De hecho, era muy pequeñito, también, aparte de por su edad, pues también era, parece ser que más bajo de lo normal, lo que pasa que, por lo visto, saltaba de una manera impresionante. Así que bueno, en esta película, que hoy ya sabéis que hacemos este capítulo que podríamos decir aúna todo, el cestacuentos y el cine, esta película que aquí vemos que se titula Rebound, yo tengo que deciros que yo esta película la vi, sería el año 1996-97. Esta película la emitió Canal Plus y yo en ese momento la grabé, porque claro, yo tenía en ese momento, ya os digo, 16, 17 años. No había visto muchas películas de baloncesto, había visto Hoosiers, había visto alguna más, pero no había visto muchas películas de baloncesto y esta además era una película totalmente desconocida. O sea, esta película recuerdo que la pusieron pues un lunes por la noche o algo así. La grabé y me impresionó, me encantó. De hecho, os puedo decir, os puedo asegurar que esta película pues fue mi película favorita durante mucho tiempo. Luego ya a medida del transcurso de los años, del paso de los años, uno pues va viendo más cine, va viendo más películas, se va quedando más alucinado, ¿no? Con otros tipos de géneros y tal, pero posiblemente, la película a la que yo más cariño le guarde sea esta Rebound. Rebound que por cierto, aquí en España se tituló, cuando yo la pude ver en televisión, Más que un juego. Me pasó una historia realmente terrible con esta película y es que en aquella época de los VHS, de las cintas de VHS, pues, claro, las cintas de VHS no eran tampoco excesivamente baratas, hay que decir. Entonces, bueno, tú grababas algo y luego, pues, grababas algo encima, ¿no? Yo, por ejemplo, con partidos de NBA, sí que solía guardarme la cinta, y porque, claro, eran partidos que veías una vez y lo quería, y si era un buen partido, pues lo querías conservar, ¿no? De hecho, de aquella época, pues conservo prácticamente pues la mayoría de los partidos que vi, ¿no? Pero con esta película me pasó algo, y es que cuando la vi me encantó, pero recuerdo que ese mismo día había un partido, cuando terminé de ver la película, había un partido de NBA, no tenía VHS, digamos, libres, y lo que hice fue borrar esta película con la intención de que en la próxima emisión, ya sabéis el tema de las redifusiones, pues grabarla y tenerla ya y conservarla. Vi la película, me impresionó, la borré ese mismo día y al día siguiente lo primero que hice prácticamente fue comprarme otra cinta de VHS para grabar la redifusión. ¿Cuál fue mi decepción? Que no volví a pillar esa película en ninguna redifusión. Imaginaos el chasco. Yo ya daba por perdida esta película. No había manera de encontrarla, incluso se me pasó por la cabeza escribir a Canal Plus para ver si podía conseguir una copia, o sea, algo tremendo, ¿no? Entonces pasaron los años, sí, los años que estuve detrás de esta película, de hecho, algún amigo puede dar fe de esto que estoy diciendo, porque yo siempre hablaba de esta película, las ganas que tenía de volver a verla y tal, yo la buscaba, no la encontraba. Además, en aquella época Internet, pues podíamos decir que estaba naciendo prácticamente, era muy difícil conseguir las cosas. Y muchos años después, os estoy hablando igual de 10 o 12 años después, pude conseguir esta película Rebound, que es una película que no está doblada al castellano, está doblada al latino. Y por supuesto la versión original tiene más idiomas, pero pues yo lo que quería era tener la película. Además, es que la película era dificilísima de conseguir. No sé en este momento si ya pues es más fácil, pero en aquella época es que era muy complicado. Pero os hablo complicado, a mí no me gusta nada descargarme cosas de internet, lo confieso, no me gusta. Pero en aquella época, cuando yo no encuentro algo,
pues evidentemente, claro, si no lo encuentro tendré que hacer lo posible para conseguirlo, ¿no? Y realmente esta película estuve buscándola y esa la encontré. O sea, ni siquiera una descarga. Pero fijaos cuál era mi friquismo por esta película, que me descargué los subtítulos. Además recuerdo en la página de Foros ACB, encontré los subtítulos, alguien generosamente los compartió. Tuve los subtítulos ahí sin tener la película. Incluso me leía los subtítulos porque es que esta película me encantó y no pude, ya digo, pues volverla a ver hasta que pude hacerme con esta copia, pude comprar esta película, que además la compré en una página de venta de DVDs electrónica en general, una página que creo que era chilena o no recuerdo, y realmente, pues bueno, cuando la volví a ver de nuevo, pues la verdad que me gustó tanto como la primera vez. Esta es una película que a los que os guste el baloncesto la tenéis que ver, para mí es una película imprescindible, y a los que no os guste el baloncesto también, porque es una película que cuenta una historia impresionante, es un drama tremendo y una historia pues absolutamente maravillosa. Además el reparto, pues el protagonista es Don Cheadle que es ese actor que hemos visto en varias películas, que últimamente pues también está haciendo series de mucho éxito. James Earl Jones, que aquí interpreta creo que es a un profesor. James Earl Jones, le recordaréis, los que seáis fans del cine ochentero, por hacer de un personaje en la película Batman. Y luego, por supuesto, Forrest Whitaker, que creo que aquí hacía de conserje o algo así. Y Forrest Whitaker, pues qué decir, ¿no? Un Oscar, un actor, pues el último rey de Escocia, creo que era la película. Y luego también Bird, que es una película, Bird, no sé si es el último rey, no recuerdo. Bird, que es la película de Clint Eastwood, donde hace un papelón Forrest Whitaker. Y el director de la película es Eric Lasalle, que trabajó en la serie Urgencias y que aquí interpreta a un personaje que a mí me encanta, Diego, que es un personaje amigo, un personaje mayor que Hermanigol, pero que es el que le enseña un poco, digamos, a sobrevivir ahí en la vida en las calles, y Diego es un personaje maravilloso en esta película. El Manigol, hay que decir que tenía una capacidad de salto realmente impresionante, era lo que más llamaba la atención, ¿no? Siendo un niño, un renacuajo, ¿no? Como se dice, pues era capaz de prácticamente volar, ¿no? Digamos que cuando él ya era un tipo famoso, porque hay que decir que el Manigold se convierte en un jugador tremendamente famoso, pues medía 1,85 y era capaz de llegar a la parte de arriba del tablero. O sea, imaginaos el salto que tenía este chico, ¿no? La película se centra en lo que es la vida de El Manigold desde niño, desde esa infancia con las zapatillas. No os voy a hacer aquí tampoco mucho spoiler, por así decir, pero hay unas escenas preciosas con unas zapatillas y que realmente pues son maravillosas. Luego las escenas de baloncesto, los partidos están muy bien. Él llega a formar parte de un equipo que era imbatible en Estados Unidos. La película nos muestra cómo el éxito de ese equipo, de esos 5 amigos que consiguen ganar todos los campeonatos donde juegan, y luego nos va contando pues la terrible consecuencia de ese éxito que va teniendo cada uno de ellos, ¿eh? Porque cada uno de estos 5 amigos que forman parte de ese auténtico equipazo de instituto, pues vemos como por el tema espantoso de las drogas, pues van cayendo cada uno de una manera realmente impresionante. De hecho, en esta película la imagen para mí más terrible de la película es el reencuentro de Diego con el Manigold. Diego creo que se va a la guerra de Vietnam, creo que es, y bueno, cuando Diego pues se vuelve a reencontrar con el Manigold, pues vemos que a Diego le falta eso con lo que enseñó tanto, ¿no? A él. Pero para eso ya os digo que hay que ver la película porque tiene escenas absolutamente maravillosas. Es de esas películas que impactan seguramente por la crudeza. Yo creo que en esta película se muestra la crudeza, cómo pues los diferentes chicos van cayendo en las drogas. Él, de hecho, pues comienza, digamos, fumando marihuana. Por estas circunstancias le expulsan del instituto, empieza ya a tener problemas para finalmente pues caer en el problema de la heroína, ¿no? Él además, viviendo siempre en un barrio y en unas condiciones terribles, pues además caer en ese problema de la heroína, pues era agrandar el problema de una manera pues evidente, ¿no?
Entre las cosas que se cuentan de El Moneyball, bueno, hay que decir que prácticamente todos los encuestados, entrevistados que conocieron a El Moneyball y que viven hoy, que tenemos la suerte de que vivan, pues siempre coinciden que es el mejor jugador de baloncesto que hayan visto nunca. De hecho, en esta cancha de Rucker Park, él tiene una actuación impresionante donde anota en un partido 57 puntos. Pero hay que decir que prácticamente eran cifras que él pues solía conseguir con mucha facilidad. Aprovechando sus condiciones de salto y aprovechando lo magnífico que era jugando a baloncesto, pues él vio una manera de conseguir dinero para salir de la pobreza y luego, desgraciadamente, para pagarse esos malos vicios, pues utilizar el baloncesto para conseguir dinero. ¿Y qué hacía él para conseguir dinero? Pues hacer apuestas. Por ejemplo, pues la apuesta que hemos comentado, que por cierto aparece en la película, que es, le ponen un billete encima del tablero de la canasta, le ponen el billete encima del tablero y él salta y si lo recoge se queda con él. Bueno, pues así apostando con uno, apostando con otro, pues él iba consiguiendo dinero. O por ejemplo, también apostó con un chico que le daba $50, $50 de los años 60, a cambio de que hiciera 20 mates en un partido. Bueno, pues él hizo 38 mates en ese partido. O sea, era un jugador, estamos hablando de un nivel realmente espectacular. En instituto era el mejor jugador del país. En todo el mundo hablaba de Earl Manigault. Pero llega, digamos, su paso a la universidad y en la universidad Earl es incapaz de, digamos, de ponerse a las órdenes de nadie, no obedece los sistemas de juego, él tiene un estilo callejero, él no acepta que le digan cómo tiene que jugar, él sabe que es el mejor jugador que hay en Estados Unidos, él cree que lo es, está convencido, yo creo que los rivales posiblemente también, y él no acepta las órdenes, no acepta unas condiciones de juego con sistemas, etcétera, y eso hace que fracase y que nunca pueda llegar a jugar ningún partido de profesional. Además ya en esta época pues hay que decir que ya tenía muchos problemas con las drogas y en fin. Luego pues además estuvo en la cárcel, pasó por la cárcel por cometer un robo, y bueno, pues realmente la vida, una auténtica tragedia, ¿no? La vida de El Manigold, pero que dio momentos en aquella época, pues imaginaos, un tipo que en un partido de baloncesto callejero, que ya os digo que desde el principio de la década de los 2000, el tema de los patrocinios y eso, hace que ya se monten unas competiciones que son casi casi profesionales en Rucker Park y en otras canchas míticas de Estados Unidos. En aquellos años 60 estamos hablando de una cancha pues que evidentemente no era todavía, no tenía la fama, digamos, a niveles que tiene hoy, sobre todo porque, claro, ahí no había patrocinios, no había dineros, no había... Y la gente, pues, se acercaba cuando jugaba, pues, el más famoso. Y el más famoso de todos ellos era el Manigold. Él la cabra Manigold. O él, The Greatest of All Time, Manigold. Así que un personaje absolutamente imprescindible para la historia del baloncesto. Yo la primera vez que oí hablar de El Manigold recuerdo que fue en un partido de que estaban comentando Andrés Montes y Santi Segurola. Y Santi Segurola, que en ocasiones solía recomendar libros de baloncesto, pues recomienda en uno de esos partidos, que creo que fue un Lakers Spurs, me parece del año 96-97, recomienda un libro sobre la vida de Earl Manigault. Ahí es donde la primera vez que oigo yo nombrar a este jugador. Luego vi esta película más que un juego en España, Rebound, la leyenda del Manigault, The Legend of Earl Manigault, esta edición que tengo yo de DVD, es donde vi la película y donde vi el personaje y donde realmente pues te cautiva, ¿no? La historia de este hombre que murió además 2 años después de que se rodara esta película. Esta película es del 96, él muere en el 98 y en esta película él aparece al final de la película, se le ve pues en la cancha haciendo allí pues la, labores digamos de pues de conservación, por así decir, de la cancha, ¿no? Así que una vida marcada por la tragedia, esos problemas de drogas, esa vida durísima en el barrio, pero que dentro era pura magia
abría el tarro de las esencias, era una auténtica maravilla el Moneyball. Aquí en el canal traeremos más leyendas de jugadores, traeremos la leyenda, por ejemplo, de Hugh Mitchell, que es un auténtico fenómeno también y que tiene una historia de película, y voy a de el Moneyball. Y nada, citaros para el próximo capítulo. Ya sabéis que podéis encontrarnos en Facebook como cinebasket.com y cinebaskettv, en nuestra página web amiga donde tenemos colgados varios posts de películas y algún cestacuentos como El hombre de Sudán o la historia de Hank Gathers y Bo Kimball, cinebasket.com, y aquí en YouTube en Cinebasket TV. Así que nada más, un saludo a todos y muchísimas gracias.